¿Quién era Galileo Galilei y qué aportaciones hizo a la ciencia? Galileo Galilei, iluminando el universo con la ciencia y la razón, la figura de Galileo Galilei. Es una de las más icónicas en la historia de la ciencia, nacido en Pisa, el 15 de febrero de 1564. Galileo se convirtió en un destacado físico, astrónomo, matemático e inventor de la época renacentista. Su trabajo revolucionó la forma en que entendemos el universo y sentó las bases para la ciencia moderna. Analizaremos la vida y las contribuciones de Galileo Galilei a la ciencia. Desde sus primeras investigaciones hasta sus descubrimientos en astronomía y física. Biografía de Galileo Galilei. Galileo Galilei nació en una época en la que las creencias religiosas y las ideas aristotélicas dominaban el pensamiento científico. Galileo Galilei desde joven mostró un gran interés por la física y la astronomía. Sus primeras investigaciones se centraron en la mecánica y, en 1604, mientras enseñaba en la Universidad de Padua, realizó un descubrimiento fundamental. Galileo demostró que la masa de un objeto no afecta su velocidad en caída libre, lo que contradecía las ideas aceptadas en ese momento de Aristóteles. Este hallazgo marcó el comienzo de una serie de revoluciones científicas lideradas por Galileo. A partir de aquí, comenzó a dirigir su atención hacia el cielo. La revolución astronómica de Galileo Galilei, en 1609. Galileo escuchó hablar de la invención de la luneta holandesa, y decidió construir su propio telescopio. Modificó y mejoró este dispositivo hasta que logró un aumento de hasta 20 veces con este telescopio. Comenzó a realizar observaciones astronómicas que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cosmos. Cráteres y montañas lunares, uno de los primeros descubrimientos importantes de Galileo. Fue cuando observó la Luna a través de su telescopio, contrariamente a la creencia común en esa época de que la Luna era una esfera lisa. Galileo pudo identificar cráteres y montañas en su superficie. Estas observaciones demostraron que la Luna tenía una topografía accidentada, lo que desafiaba las creencias previas. Las fases de Venus. Otro descubrimiento clave de Galileo fue su observación de las fases de Venus a través de su telescopio. Pudo ver que Venus pasaba por fases similares a las de la Luna, lo que sugería que Venus orbitaba alrededor del Sol y no de la Tierra. Estas observaciones respaldaban la teoría heliocéntrica de Copérnico y contradecían la teoría geocéntrica prevaleciente que situaba a la Tierra en el centro del universo. Las lunas de Júpiter, uno de los descubrimientos más revolucionarios de Galileo, fue el de las 4 lunas más grandes de Júpiter. A lo largo de sus observaciones, notó pequeños puntos de luz que orbitaban alrededor de Júpiter. Estos objetos eran las lunas galileanas. Nombradas así en su honor, este hallazgo demostró que no todas las órbitas giraban alrededor de la Tierra. Desafiando aún más el geocentrismo, las manchas solares. Galileo también fue el primero en observar y documentar manchas solares, áreas oscuras en la superficie del Sol. Estas manchas solares demostraron que el Sol no era un cuerpo celeste perfecto, como se creía en ese momento, sino que tenía imperfecciones y cambios en su superficie. La confirmación del modelo heliocéntrico. Todas estas observaciones respaldaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, que sostenía que los planetas, incluida la Tierra, orbitaban alrededor del Sol. Galileo publicó sus descubrimientos en su obra Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas, que se convirtió en un éxito y lo catapultó a la fama, conflictos y persecución. Sin embargo, los descubrimientos de Galileo no fueron bien recibidos por la Iglesia Católica, ni por algunas figuras académicas de la época. En 1616, el sistema heliocéntrico fue declarado herético por la Iglesia, y Galileo recibió la orden de no enseñar ni promover estas ideas. A pesar de esto, continuó su trabajo astronómico y en 1632 publicó Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que defendía el modelo heliocéntrico de Copérnico. Esto provocó su juicio ante la Inquisición en 1633, donde se le obligó a renunciar públicamente a sus ideas heliocéntricas bajo amenaza de tortura. Que en ese momento Galileo murmuró la famosa frase, «Eppur si muove», y sin embargo, se mueve, en referencia a la afirmación de que la Tierra orbita alrededor del Sol. Aunque la evidencia sugiere que es probable que nunca la haya pronunciado, Galileo
Fue condenado a prisión domiciliaria, donde pasó el resto de su vida, a pesar de su persecución. Sus ideas y descubrimientos continuaron influyendo en la ciencia y sentaron las bases para la revolución científica que se avecinaba. Legado de Galileo Galilei, la vida y el trabajo de Galileo Galilei. Dejaron un legado indeleble en la historia de la ciencia. Sus observaciones astronómicas y sus experimentos en física revolucionaron nuestra comprensión del universo y sentaron las bases para la ciencia moderna. A continuación, se detallan algunas de las contribuciones más destacadas de Galileo a la ciencia. La ley de la caída de los cuerpos. Uno de los experimentos más famosos de Galileo involucra la caída libre de objetos. A través de sus experimentos, demostró que todos los objetos caen a la misma velocidad en un campo gravitatorio uniforme. Independientemente de su masa, esta observación fue fundamental para el desarrollo posterior de las leyes del movimiento de Newton. La ley del péndulo. Galileo también estudió el movimiento de los péndulos y descubrió que el período de oscilación de un péndulo no depende de la amplitud del movimiento, sino solo de la longitud del péndulo y la aceleración debida a la gravedad. Esta ley del péndulo fue crucial para el desarrollo de relojes precisos y cronometraje preciso. La teoría de las trayectorias parabólicas. Galileo desarrolló la teoría de las trayectorias parabólicas, que establece que la trayectoria de un proyectil bajo la influencia de la gravedad es una curva parabólica. Esta teoría es fundamental en la balística y la predicción de la trayectoria de objetos en movimiento, como misiles y proyectiles. Contribuciones a la revolución científica. A pesar de la persecución que enfrentó, Galileo siguió siendo una figura influyente en la comunidad científica. Sus ideas y descubrimientos inspiraron a otros científicos a cuestionar las creencias tradicionales y a realizar investigaciones basadas en la observación y la evidencia empírica. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte para ver más videos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.